Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar. Eh, Hay un poco de problemas con la señal, parece, por la lluvia quizás. Pero bueno, los que estamos presentes, pues por lo menos podemos avanzar un poco. Bueno, voy a compartir pantalla para que comencemos de una vez. Si en algún momento dejan de ver la pantalla porque se va la señal o algo, entonces me avisan porque yo así voy a estar sabido de que no están viendo la pantalla, pero en cuanto pase, si llega a pasar, por favor me avisan, ¿verdad? Bueno, entonces, quiero igual mostrarles, a ver, no, este es el calendario de otra clase. Quiero mostrar el calendario para que recordemos que tenemos examen el día de mañana, ¿verdad? Recuerden que el examen está programado para el horario de 4 a 5 de la tarde, ¿verdad? Aquí está la programación, martes 15 de junio, 4 a 5 de la tarde, el primer examen parcial, ¿verdad? La primera unidad, la evaluación de la primera unidad. Entonces, por favor, no se les olvide que mañana a esta hora tenemos el examen de 4 a 5. Bueno, quiero hablar hoy básicamente de este tema de las proteínas, porque aunque yo les mandé unos videos para que los pudieran ver, igual quiero atender un poco esta temática y explicar un poco esto. Pero igual, los videos estaban muy claros, pero siempre es bueno echar una revisadita a esto. Entonces, y también sobre los ácidos nucleicos, ¿verdad? Entonces, proteínas son otro grupo de compuestos orgánicos. Recuerden que hemos estado hablando de compuestos orgánicos y hemos hablado de los carbohidratos o azúcares, ¿verdad? Hemos hablado de los lípidos y de las grasas. Hemos hablado de proteínas, no en una videoconferencia, pero sí en los videos que les mandé para que hicieran una introducción a lo que son las proteínas. Entonces, proteínas son otro grupo de moléculas orgánicas. Recuerden que las moléculas orgánicas incluyen también a las proteínas y a los ácidos nucleicos, ¿verdad? Carbohidratos, lípidos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. También se les llama macromoléculas orgánicas porque son moléculas muy, muy grandes en tamaño, en estructura, muy complejas. Y también se les llama moléculas biológicas. Así aparecen en los libros, así con esos nombres. Entonces, las proteínas, ¿por qué son importantes? Bueno, porque básicamente piense usted que el cuerpo de los seres vivos, de cualquier ser vivo, está formado, el cuerpo está formado más que todo de proteínas, estructuralmente hablando, ¿verdad? Es decir, el hueso, la uña, el pelo, la piel, son básicamente proteínas. Entonces, estructuralmente hablando, son las moléculas orgánicas que nos construyen nuestro cuerpo. Y recuerden que siempre estuvimos diciendo que cada molécula orgánica eran moléculas grandes que estaban formadas de moléculas más pequeñas, ¿verdad? O sea, los polímeros que hemos visto han estado formados de moléculas más chiquitas. En el caso de las proteínas es igual. La proteína ya es la molécula grande, es el polímero. Y las unidades que forman las proteínas se llaman aminoácidos, ¿verdad? Entonces los aminoácidos serían los monómeros que forman a estos polímeros llamados proteínas. Entonces, hablando en general de las proteínas, es importante hacer notar que de todos los compuestos orgánicos son las moléculas más diversas en cuanto a funciones, ¿verdad? Tienen el mayor número de funciones en el cuerpo de los seres vivos. Esas son las proteínas. Así que van a ver algunas que son, por ejemplo, la materia prima para construir las telarañas, en el caso de esta telaraña que producen las arañas, que son fibras de proteínas muy poderosas, muy fuertes, las plumas de las aves, los huesos, el pelo, la piel, entre otras partes del cuerpo, también tienen funciones de transporte, como por ejemplo la hemoglobina que transporta oxígeno y también CO2 como desecho. Tienen funciones como ser moléculas de defensa en el cuerpo,
como las inmunoglobulinas o los anticuerpos que hay en nuestro cuerpo son proteínas. Bueno, todas las enzimas que hay en el metabolismo celular son proteínas. Algunas hormonas son proteínas por su naturaleza química. Y en general, pues, también hay algunas que facilitan el movimiento del cuerpo o facilitan la estructura del cuerpo, como el colágeno, la miosina, la actina, etc. Entonces, realmente hay una cantidad muy grande de proteínas en la naturaleza. Y las fuentes de alimento que contienen igual proteínas son muy variadas, ¿verdad? En realidad todos los alimentos o la naturaleza de todos los alimentos contiene proteínas, tanto los vegetales, ¿verdad? Las plantas, como las carnes, obviamente, ¿verdad? Los cereales o la leche, los quesos, todos los derivados de la leche, igual contienen un alto grado de proteínas, los hongos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante comer mucha proteína en la dieta y obviamente uno no es que está midiendo, ¿verdad?, la cantidad de proteína, a menos que sea usted un atleta que se dedica al deporte, y ahí tiene que entonces una dieta mucho más rigurosa y necesita una cantidad muy fuerte de proteínas, como por ejemplo renovar, reparar el músculo si usted se dedica a un deporte específico en donde necesite mucha fuerza, por ejemplo. Pero en general, nuestra dieta contiene mucha proteína y nosotros necesitamos tanto proteína vegetal como proteína de origen animal. Ambas las necesitamos. Lo interesante de todo esto es que nuestras células realmente construyen la mayoría de las proteínas que ocupamos en nuestro cuerpo. Son nuestras células las que las construyen. Es cierto que nosotros ingerimos proteínas en la dieta, sí, pero recuerde que usted tiene un metabolismo celular. El metabolismo cataboliza, una vez que usted ingiere un alimento que contiene proteína, una cierta cantidad de proteína, su digestión digiere ese alimento y esa proteína es separada en sus componentes, o sea, en sus aminoácidos. Acabamos de decir que son los aminoácidos los que forman las proteínas. Entonces, esa proteína es digerida en sus aminoácidos. Luego, esos aminoácidos, nuestras células, los utilizan para construir todas las proteínas que ocupamos en nuestro cuerpo. Y lo interesante de todo esto es que son miles de proteínas las que necesitamos en nuestro cuerpo, o las que forman nuestra estructura corporal y que intervienen en las funciones de nuestros órganos y sistemas corporales. Son miles, pero esas miles de proteínas se construyen a partir de apenas unos 20 tipos diferentes de aminoácidos, los cuales conocemos como aminoácidos esenciales. Entonces, cuando usted escuche hablar de aminoácidos esenciales, está refiriéndose a aquellos componentes que las células necesitan para fabricar todas las proteínas que usted necesita. Y se llaman esenciales porque están en la dieta, se necesitan ingerir en la dieta. Hay otra categoría de aminoácidos que se llaman, y usted lo ha escuchado seguramente, aminoácidos no esenciales. Esos, las células los pueden construir sin necesidad que usted ingiera alimentos ricos en proteínas. Entonces, son pocas los aminoácidos que se ocupan, digamos, para poder formar todas las proteínas que nuestro cuerpo necesita. Sin embargo, obviamente los combina de una manera muy pensada, de una manera muy compleja, para formar todas esas miles de proteínas. Esos aminoácidos, todo aminoácido, está compuesto de dos partes, bueno, de tres partes, pero estas partes que forman un aminoácido son, en primer lugar, un grupo amino, por eso el nombre aminoácido. El grupo amino es un grupo funcional que está formado por nitrógeno e hidrógeno, ¿no?, que nosotros conocemos como NH3. También el grupo carboxilo, que está formado por carbono y oxígeno, que es el que le da la parte ácida al aminoácido. Y también los átomos de carbono e hidrógeno que están en el centro. Esos son los componentes, digamos, estructurales de un aminoácido. Es lo que nosotros utilizamos, nuestras células utilizan para formar nuestras proteínas. Algo interesante también es que los aminoácidos se unen uno a uno, como cualquier monómero, se une a otro monómero para formar un polímero, mediante enlaces químicos, ¿verdad?
Y el enlace químico que une un aminoácido con otro se llama enlace peptídico. Recuerde que en los azúcares, en los carbohidratos, el enlace covalente que unía un monosacárido con otro monosacárido era un enlace glucosídico. En las grasas, los enlaces que unían los ácidos grasos se llamaban enlaces éster. Y ahora estamos viendo que en las proteínas, el enlace covalente que une un aminoácido con otro para formar una cadena de aminoácidos y formar una proteína, se llama enlace peptídico y también es un enlace covalente. Aquí tenemos una gama, en las proteínas tenemos una gama de moléculas que son necesarias para tantas funciones, ¿verdad? Para todas las funciones del cuerpo. Por ejemplo, el crecimiento, el desarrollo, la reparación de tejidos, el mantenimiento general del organismo, dependen de las proteínas. Un ejemplo de esto es la miosina y la actina, que son dos proteínas esenciales y básicas que necesitamos en los músculos esqueléticos para producir la contracción y relajación de esos músculos esqueléticos. Entonces, precisamente la miosina y la actina son proteínas que favorecen el movimiento en nuestros músculos. Y sin ellas, el músculo no podría contraerse, no podría relajarse y por tanto también no habría fricción muscular. Entonces no podríamos calentarnos, no podríamos generar calor desde nuestro interior. Entonces son ejemplos de dos proteínas importantes para el movimiento o la contracción muscular. Podríamos mencionar el caso de la hemoglobina también. La hemoglobina es una proteína de transporte. Aquí se encuentra resumido la estructura química de la hemoglobina. Y la hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos. Por eso es que aquí se ve un glóbulo rojo. Aquí. Y en medio de ese glóbulo rojo estaría una proteína llamada hemoglobina, que es esto que está aquí. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno. Nosotros sin el oxígeno no podríamos vivir porque somos organismos aerobios. Nuestras células necesitan oxígeno para liberar energía de la comida. Si no hubiera transporte de oxígeno a todas las células del cuerpo, usted no tendría energía para vivir, ni energía para realizar ninguna actividad celular. Entonces, esa proteína es una proteína que favorece ese transporte de oxígeno y también el transporte de dióxido de carbono, que es un gas también que debe de eliminarse del cuerpo porque es tóxico. Interesante que en la naturaleza, bueno, no solo los animales, necesitamos todas las funciones de muchas proteínas, sino también otros organismos, ¿verdad? Como las plantas, por ejemplo. Aquí se ve un ejemplo de la clorofila, que es un compuesto proteico en plantas, que usted sabe que es un pigmento que le da la posibilidad a la planta de poder absorber la energía de la luz y utilizar esa energía para realizar la fotosíntesis, que es la reacción que se necesita para que se pueda producir alimento. Y es muy parecida la hemoglobina a la clorofila. O sea, son moléculas proteicas muy parecidas, con la diferencia obviamente de que hay algunos átomos que son diferentes, como en el caso de la hemoglobina, que tiene hierro en su estructura química. Por eso es que a veces cuando usted tiene anemia, la deficiencia que tiene es una deficiencia de hierro y su sangre está debilitada. Mientras que en el caso de la clorofila, la molécula de clorofila, lo que tiene en el centro de la molécula es magnesio y no hierro, y ese magnesio precisamente es lo que hace que la molécula de clorofila sea completamente diferente a la hemoglobina y tenga una función distinta, ¿verdad? La función es absorber la luz para poder propiciar una serie de reacciones químicas que dan lugar a la producción de azúcar. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un aminoácido cualquiera, en donde vemos los tres componentes que tiene un aminoácido. El esqueleto de carbono e hidrógeno, un extremo amino y un extremo carboxilo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta proteína que se ve aquí ahorita, este aminoácido, perdón, que se ve en este momento en la pantalla, es la glicina, uno de tantos de esos 20 aminoácidos que necesitamos consumir en la dieta. Vemos la glicina, miren la estructura química de la glicina, es muy sencilla, pero si vemos otro aminoácido como la cisteína, vemos que
los componentes básicos se mantienen. O sea, cambia nada más el radical o los radicales que están unidos al átomo central de carbono. Otra proteína, la tirosina, vea, el esqueleto es el mismo, solo cambia este grupo radical. La lisina, igual, es el radical el que cambia. Y el glutamato también es el radical el que cambia. Entonces la estructura básica de los aminoácidos es la misma, salvo que por supuesto hay algunos cambios en cuanto a los átomos que se unen a ese enlace con carbono. En el metabolismo celular nuestro hay dos tipos de reacciones o dos líneas de reacciones. Están las reacciones catabólicas que liberan energía y que separan elementos o monómeros de una molécula grande para obtener moléculas más pequeñas, pero también por otro lado está el anabolismo celular, en donde más bien las células utilizan energía para pegar o unir una molécula chiquita con otra para formar una molécula más grande. Entonces, en el caso, como acabamos de mencionar, que son las células nuestras las que producen las proteínas o sintetizan la mayor parte de las proteínas que necesitamos, aquí usted puede ver un ejemplo de cómo un aminoácido se une químicamente a otro para formar o ir formando una cadena de aminoácidos que van a dar lugar a una proteína. Aquí tenemos un ejemplo de metionina y alanina. Fíjese que cuando estos dos se unen, cuando las células unen químicamente, enzimáticamente, dos aminoácidos, un aminoácido se une por un extremo carboxilo, se une al otro con su extremo amino. Y si ustedes se fijan en amarillo, lo que está resaltado es una molécula de agua, porque recuerde que habíamos dicho que en el anabolismo celular, cuando las células construyen una molécula, cuando unen una molécula chiquita con otra y los unen por un enlace químico, se libera una molécula de agua, una reacción química que se llama reacción de condensación. Entonces ve aquí que aquí lo que va a pasar es que para unir estos dos aminoácidos se va a liberar de su molécula o de su estructura una molécula de agua. Vea, ahí se separó el agua y se unieron por un enlace peptídico, que es un enlace covalente, estos dos aminoácidos. Y así es como las células van uniendo un aminoácido con otro. Mire. Aquí se unen estos dos, se libera otra molécula de agua y así unió otro aminoácido. Volvió a pasar lo mismo y así sucesivamente hasta que se forma una cadena de cientos o de miles de aminoácidos para formar una u otra proteína de acuerdo a se necesite en el organismo, en el cuerpo. ¿Verdad? Entonces no se olvide siempre de los componentes de un aminoácido, un grupo amino en un extremo, NH3, el grupo carboxilo en el otro extremo, carbono e hidrógeno, y oxígeno, perdón, y en el centro el átomo de carbono central con hidrógeno más un grupo radical, que pueden ser muchos otros átomos, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, etcétera, pueden ser muchos. Entonces, es bien importante también que vean ustedes los videos que les mandé ayer, porque son una manera de entender mejor también los tipos de proteínas que existen en el cuerpo de los seres vivos. Hay proteínas de primer orden o proteínas primarias, hay proteínas secundarias, terciarias y cuaternarias. Esto de la forma, si son primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias, tiene que ver con la forma de la proteína. Las primarias son simplemente una cadena larga de aminoácidos y ese tipo de proteínas tienen unas ciertas funciones en el cuerpo. Luego vienen las secundarias, las proteínas secundarias, que no son una cadena recta de aminoácidos, sino que son cadenas que se doblan o se pliegan, así como formando hélices o formando curvas. Eso se llama estructura secundaria de la proteína. Entonces, las proteínas que tienen esa función a veces se doblan, a veces producen unos quiebres así y se tienden a unir en espiral a través de enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, estos que están aquí en puntitos, y ese tipo de proteínas igual tienen otras funciones en el cuerpo. Las proteínas terciarias
son proteínas que se han enrollado más todavía, o sea, más que la estructura de una secundaria, se enrollan y se enrollan más, produciendo una estructura un poco más compleja, con funciones distintas igual. Y en el caso de las proteínas cuaternarias, como es la hemoglobina, esta que estamos viendo aquí, un ejemplo, hemoglobina es una proteína cuaternaria, son proteínas que tienen cientos de miles a veces de aminoácidos y que se doblan tanto o la estructura de esa proteína se pliega tanto que forma una estructura bastante compleja como lo que usted está viendo aquí, en donde hay unas secciones o segmentos que se les dicen cadenas alfa, cadenas beta, y eso no es más que los dobleces, ¿verdad? La forma como se pliega la cadena de aminoácidos o las cadenas de aminoácidos. Un ejemplo de cómo la forma de una proteína puede alterar la función de esa proteína está en el caso de la hemoglobina que no se produce de manera normal. Entonces, miren, usted y yo, si no tenemos problemas en cuanto a que nuestras células fabriquen una proteína, una hemoglobina normal, entonces la forma de esa proteína va a ser la que se espera que tenga. Pero si por alguna razón hubo un fallo en la fabricación de la hemoglobina y la forma que tiene la hemoglobina no es la correcta, entonces su función también va a ser una función alterada. Y un ejemplo de esto es un problema de salud que se llama anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes es un problema que está relacionado con la forma que tiene la proteína hemoglobina en los glóbulos rojos. Entonces, en una persona que tiene anemia falciforme o anemia de células falciformes, lo que ocurre es que en esa persona hubo un error al fabricar la hemoglobina y la forma que tiene la hemoglobina en esa persona es anormal, no es la forma normal que debería tener. Entonces, eso produce una función anormal de la proteína. ¿Cuál es la función normal de la proteína? Llamada hemoglobina. Transporte de oxígeno a todos los tejidos del cuerpo y transporte de CO2 hacia el exterior del cuerpo para desecharlo. Entonces, las personas que tienen anemia falciforme, como la proteína es anormal y su función es anormal, no pueden transportar normalmente oxígeno. Entonces, esas personas tienen un montón de problemas de salud. Porque el asunto del oxígeno es que el oxígeno se ocupa en todas las células, en una cierta cantidad, constantemente, para que sus células puedan extraer energía de lo que usted come. Entonces, todos los tejidos del cuerpo necesitan oxígeno. Cuando usted tiene un problema como este, en donde no hay un buen transporte de oxígeno a sus tejidos, usted va a tener problemas en todas partes. Todo su cuerpo va a tener problemas. Entonces, esta gente a veces tiene muchas convulsiones, la anemia es permanente, problemas ¿cómo se llama?, de fuerza física, desánimo, la expectativa de vida igual a veces es bien baja, porque simplemente hay una proteína que está construida de manera anormal, no tiene la forma correcta. Entonces, esto es una forma de explicarles a ustedes que si una célula construye mal una proteína, o sea, no sigue el modelo, digamos, que debería de seguir para construir esa proteína, la proteína se altera su forma y por lo tanto va a alterar su función. Y usted va a tener problemas, ya sea visibles o no visibles, pero va a tener algún problema físico. Esa es una manera de entender por qué las proteínas, su forma tiene mucho que ver con la función, ¿verdad? En este caso es así. Cuando ustedes vean el video y cuando ustedes estén leyendo el contenido de proteínas o repasándolo, porque a estas alturas deberían de estar repasándolo, se van a dar cuenta de que esas proteínas deben de estar bien construidas, deben de tener una forma específica para que su función igual no esté alterada. En los libros, usted puede ver que este es el libro este es el de Solomon en este momento, que estoy mostrándole en este momento, es el libro de Solomon. Si nos vamos al tema de proteínas, aquí, vemos incluso que hay, en los libros están unos cuadros importantes que nos hablan precisamente
de esos distintos tipos de proteínas y sus funciones básicas. Por ejemplo, aquí en la tabla 12.2 se nos habla en general de las clases de proteínas que hay. Por ejemplo, las enzimas. Todas las enzimas que trabajan coordinadamente en su metabolismo celular para ayudarlo a usted a hacer de todo, son proteínas. Recuerde que las enzimas son catalizadores químicos, es decir, un catalizador químico es una molécula que lo que hace es permitir que se dé una reacción química y lograr que esa reacción química se dé con eficiencia, se dé de forma eficiente. Si no hubiera enzimas en nuestro cuerpo que facilitaran que se dieran las reacciones metabólicas, usted estaría muerto, estaríamos muertos ya. O tendría muchos problemas físicos, muchos problemas fisiológicos. Entonces, la deficiencia de enzimas a veces es un problema bastante serio. Bueno, otro tipo de proteínas son las estructurales. ¿Quién no ha escuchado hablar del colágeno, no? El colágeno es la proteína estructural más importante que hay en los animales. Y es una proteína estructural que está en todas partes de nuestro cuerpo, está en todo nuestro cuerpo. Y es el que facilita, esa proteína es la que facilita el movimiento y también la textura de la piel. Y es por eso que cuando usted cada vez es mayor en edad, va perdiendo la producción de colágeno y por lo tanto usted pierde flexibilidad, su cuerpo se vuelve se vuelve más rígido, su piel empieza a arrugarse, etc. Es porque el colágeno es esa proteína que ayuda a mantener la textura de la piel, la tonicidad de la piel, de los músculos y el movimiento. Es una proteína estructural. Pero hay proteínas de almacenamiento también, como por ejemplo cuando nos comemos un huevo. En el huevo hay muchas proteínas. Una de ellas es la ovoalbúmina, que se encuentra en la clara del huevo. Usted cuando se come la ovoalbúmina lo que está comiendo es una reserva de proteínas que hay en ese alimento. Y también cuando come semillas o granos básicos o cereales, usted también está comiendo proteínas que son importantes para el metabolismo nuestro, como por ejemplo la ceína del maíz. Comemos mucho maíz, ¿verdad? En las tortillas o de otras formas. O también la del trigo, por ejemplo, ¿verdad? La proteína del trigo, que también comemos mucho porque muchos alimentos están elaborados a partir de trigo. Entonces estamos ingiriendo en esos alimentos muchas proteínas que nos van a proveer en algún momento de energía, por ejemplo. Hay proteínas de transporte, como lo son la hemoglobina, de la cual ya hablamos, que es una proteína que está en medio de los eritrocitos, ¿verdad? De los glóbulos rojos, y que no lo mostré quizás, pero recuerde que los glóbulos rojos son bicóncavos, ¿verdad? Normalmente los glóbulos rojos, los hematíes, son células que son bicóncavas, tienen dos cavidades. Y en esas cavidades, en medio, es en donde está la hemoglobina, porque ahí se pega el oxígeno para ser transportado. Entonces, el problema con alguien que tiene anemia falciforme es que miren ustedes que la proteína es bastante... El glóbulo rojo no es bicóncavo, sino que es bien plano, precisamente porque la hemoglobina es anormal y no se pega fácilmente el oxígeno y no puede ser transportado, por lo tanto. Hay proteínas reguladoras, estas son muy importantes, por ejemplo, aquellas que forman parte de algunas hormonas, como la insulina. La insulina es una hormona de origen proteico que es un regulador químico, ¿verdad? Porque las hormonas son reguladores químicos. Y recuerde que es importante la insulina porque tiene que ver con la regulación precisamente de la concentración de azúcar en la sangre, ¿verdad? Que no tiene que haber demasiado azúcar en sangre porque empiezan a haber muchos problemas en diferentes órganos. Hay proteínas de movimiento como la actina y la miosina que acabamos de mencionar que tienen que ver con facilitar la contracción muscular y la generación de calor desde los músculos para que nos podamos calentar desde adentro, nosotros los mamíferos y las aves también. Y también, por ejemplo, proteínas de defensa. Aquí se pone el ejemplo de las inmunoglobulinas, ¿verdad? O los anticuerpos, como mejor los conocemos. O sea, los anticuerpos son proteínas de defensa. Tienen la función de detectar antígenos o cuerpos extraños que vengan de fuera de nuestro organismo y
unirse a esos cuerpos extraños y desencadenar una reacción inmunológica que al final termina por destruir esas moléculas, ¿verdad? Esas son proteínas de defensa. Entonces, miren que son categorías diferentes de proteínas y estos son algunos ejemplos, pero obviamente hay muchos ejemplos más. Usted los puede ver ahí, usted a medida va leyendo, usted se da cuenta de otros ejemplos más. Luego el capítulo aquí le empieza a hablar de lo que ya vimos, la estructura de un aminoácido, cómo está formado, el extremo carboxilo, amino, el grupo radical. Luego le habla de los aminoácidos esenciales, se los da por nombre, y los no esenciales también. Entonces aquí se ve, ahí está detallado cuáles son esos aminoácidos esenciales y no esenciales. Acuérdese que esenciales es porque usted los necesita ingerir en la dieta y no esenciales es porque no los necesita ingerir en la dieta porque las células las pueden fabricar sin necesidad de que usted obtenga ese componente de la comida. Las reacciones de condensación que se dan en el anabolismo celular para formar las proteínas a partir de aminoácidos. Aquí está también. Y como les decía, ¿verdad? Hay tantas proteínas en el organismo, en el cuerpo, en todos los tejidos, en el hueso, en el cartílago, en la sangre, en la piel, etc. Y a veces es un poco difícil entender cómo se pueden producir miles de proteínas a partir de solamente unos 20 aminoácidos. Bueno, es la forma como se ordenen y se unan esos aminoácidos, ¿verdad? Que a veces hay cadenas de cientos o de miles de aminoácidos formando distintas proteínas. Eso es algo que las células están programadas para hacer. Luego los libros siempre le explican lo que estábamos mencionando de los tipos de proteínas, si son proteínas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden o de cuarto orden, y cuáles son las funciones básicas de todas esas proteínas, ¿verdad? De acuerdo a su forma, y cuáles son algunos problemas que se pueden generar por que nuestro cuerpo produzca proteínas anormales o deformes, ¿verdad? Como el caso de la anemia falciforme, de las que la acabo de mencionar, pero hay otros ejemplos más, ¿verdad? Por supuesto. Luego, algo que también está en los videos que les mandé ayer es el tema de los ácidos nucleicos. Vamos a tratar de hacer un resumen bien corto de lo que son los ácidos nucleicos en este momento. Bueno, recordemos que todos los seres vivos, todos, no importando si somos unicelulares o multicelulares o de la especie que seamos, poseemos en nuestras células ácidos nucleicos. Dos tipos. Ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN, y ácido ribonucleico, también conocido como ARN. O sea, ambos ácidos nucleicos son parte de nuestras células, de las células de los seres vivos. ¿Cuáles son las funciones y cómo es la estructura que tienen estos ácidos nucleicos? Ahorita lo vamos a ver. Igual en el libro de Audesirc, usted puede irse al libro de Audesirc en el capítulo, creo que es 3, sí, capítulo 3, que habla sobre, el capítulo 3, ahorita se los muestro, que habla sobre moléculas biológicas. Aquí está, moléculas biológicas, ahí le habla de todas, los carbohidratos, lípidos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces aquí abajito, ya en la última parte del capítulo habla sobre los ácidos nucleicos. Entonces, se menciona lo que acabo de decir, ¿verdad? Dos tipos de ácidos nucleicos presentes en todos los seres vivos, en las células de todos los seres vivos, y se muestran sus estructuras, su estructura básica. Pues vamos a empezar por el ADN, que es quizás el más conocido o más sonado, ¿verdad? El ADN es, como decían los videos, el ácido desoxirribonucleico que hasta en los años 50 del siglo pasado se conoció qué estructura tenía y se entendió que la estructura química que tenía era así, de una doble hélice o de dos hebras muy grandes que se unían por unos enlaces de hidrógeno, por unos puentes de hidrógeno. Entonces, el ADN está formado de dos cadenas. Es una cadena doble, ¿verdad? De nucleótidos. Comúnmente los libros dicen cadena doble de polinucleótidos, porque claro, un ácido nucleico está formado por unidades más pequeñas. El ácido nucleico es el polímero y el monómero que forma a ese ácido nucleico se llama nucleótido.
En el libro de Solomon se muestra muy claramente lo que es un nucleótido. Aquí está. Un nucleótido es un monómero que forma, junto con otros monómeros, con otros nucleótidos, forma un ácido nucleico. Entonces, mire los componentes de un nucleótido. Un azúcar de 5 carbonos, que puede ser ribosa o puede ser desoxirribosa. Grupos fosfato y bases nitrogenadas o unos compuestos nitrogenados. Entonces, aquí en esta imagen lo que usted está viendo es que los nucleótidos se unen unos con otros para formar unas cadenas largas de nucleótidos que al final van a ser conocidos como ácidos nucleicos. Y esos nucleótidos se unen obviamente por enlaces químicos, ¿verdad? Por supuesto. Solo que el enlace químico que une a un nucleótido con otro es un enlace que se llama fosfodiéster. Ese es el nombre del enlace químico que une un nucleótido con otro nucleótido para formar un ácido nucleico, ¿verdad? Se llama fosfodiéster. Es un enlace covalente, igual que todos los demás enlaces de los otros compuestos orgánicos, son enlaces covalentes. Lo interesante es que, dependiendo del azúcar, por ejemplo, que contenga ese nucleótido, ahí estaremos viendo qué ácido nucleico es el que se va a formar. Si el azúcar es una ribosa, esto quiere decir que el ácido nucleico que se está formando ahí es un ARN, o sea, ácido ribonucleico. Que el ácido ribonucleico no es una cadena doble de nucleótidos, sino que es una cadena sencilla, ¿verdad? Solo son simplemente una cadena larga de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Ahora, si el azúcar en vez de ribosa es una desoxirribosa, entonces estamos hablando de otro ácido nucleico llamado ácido desoxirribonucleico, que sería el ADN. Y ya estaríamos hablando de una estructura de doble hélice, como esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, entendimos que un nucleótido es un monómero y que el polímero que se forma por la unión de esos monómeros es un ácido nucleico. Entendimos que el enlace químico que une a un nucleótido con otro nucleótido para formar una cadena de nucleótidos es el enlace llamado fosfodiéster, que es un enlace covalente. Entendimos que el ARN es una cadena muy larga de nucleótidos, pero es una cadena sencilla, no es una cadena doble. Y que en contraste con el ADN, que sí es una cadena doble, vamos a ver algunas grandes diferencias. No solamente el azúcar, ¿verdad? Que en el ADN es la desoxirribosa, sino también otras cosas diferentes. Miren que dentro de esas diferencias está esto, que es bien importante. Los nucleótidos tienen un componente que se llama base nitrogenada, que es un compuesto de nitrógeno. En los ácidos nucleicos existen estas 5 bases nitrogenadas. Dos de ellas, esta que se miran acá, que están compuestas de 2 anillos de carbonos y de nitrógeno, se les llama purinas. Y las purinas son la adenina y la guanina. Miren que son 2 bases nitrogenadas que están formadas de 2 anillos de carbono y nitrógeno. Aquí están, 2 anillos, adenina y guanina. Entonces la adenina y la guanina serían las purinas. Entonces, ¿qué es una purina? Una purina es una base nitrogenada formada de 2 anillos de carbono y nitrógeno. Esa es una purina. Ahora, también hay otras bases nitrogenadas que no son de doble anillo, sino que son anillos sencillos. Y esas bases nitrogenadas son la citosina, la timina y el uracilo. Si ustedes se fijan, miren, son cadenas, son bases nitrogenadas no de doble anillo, sino que de un anillo sencillo. Y a esas de anillo sencillo, a esas bases nitrogenadas de anillo sencillo, se les llama pirimidinas. Entonces, ¿qué es una pirimidina? Es una base nitrogenada de anillo simple, no de anillo doble. Y estas son las pirimidinas, la citosina, timina y el uracilo. Bueno,
Hay también algunas diferencias en cuanto a qué bases nitrogenadas hay en cada ácido nucleico. El uracilo, este que está aquí, es una base nitrogenada exclusiva del ARN, exclusiva, ya que solo en el ARN se va a encontrar, en el ADN no. Y en el ADN también existe esta otra que se llama timina, que solo va a haber en el ADN y no en el ARN. Entonces, resulta que estas bases nitrogenadas hacen pares en el ADN. Entonces, en el ADN siempre la base nitrogenada van a ser o se van a unir bajo el siguiente esquema. Una adenina se va a unir con una timina, siempre. Y una citosina siempre se va a unir con una guanina, siempre. Eso es en el ADN, ¿verdad? Adenina siempre va a ir unida con timina y guanina siempre va a ir unida con citosina. ¿A qué me refiero con ir unidas? Bueno, que una de las cadenas va a tener en un extremo adenina y en la otra hebra, la hebra complementaria o la cadena complementaria, va a tener entonces timina y se van a unir esas dos bases nitrogenadas por un enlace de hidrógeno llamado puente de hidrógeno. Y la guanina siempre va a ser par en la cadena complementaria, siempre va a ser par con la citosina. Nunca se va a unir guanina y timina, por ejemplo, nunca. O adenina y citosina, nunca. Siempre se va a unir adenina con timina y guanina con citosina. No importa el orden, puede ser citosina guanina, guanina citosina. O puede ser adenina timina o timina adenina. No importa el orden, pero esas dos siempre van a ir juntas. Y es porque en el ADN es una doble cadena y forman esta estructura así. En el ARN, como es una cadena simple, como lo que se muestra aquí en esta imagen, entonces aquí no. Aquí lo único, aquí como solo es una cadena, lo único es que en vez de timina va a haber uracilo, no va a haber timina. Entonces, por un lado va a haber en un nucleótido uracilo, en otro nucleótido va a haber adenina, en otro nucleótido va a haber citosina y en otro va a haber guanina, ¿verdad? Esas son grandes diferencias entre esas dos moléculas. Pero también hay que hablar de la función del ADN y del ARN. A ver, vamos a ser bien claros en esto. El ADN es la molécula, el ácido nucleico, que codifica la información que hace que usted sea una especie diferente a todas las demás. Entonces es como un disco duro, es una molécula que almacena información que está codificada químicamente ahí, está guardada ahí. ¿Y qué información contiene? Todas las características que hacen de usted ser usted. O todas las características que hacen que una especie sea diferente a otra. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en nuestro ADN como seres humanos, se encuentra codificada la información de qué raza somos, si somos de la raza negra, si somos blancos, si somos mestizos, etc. En ese ADN nuestro está guardada la información de qué tan altos somos, y vamos a tener una altura promedio, vamos a ser altos, el color de piel que vamos a tener, el de color de pelo, si usted va a ser enfermizo, si usted va a ser, si usted es una persona resistente a las alergias, o si es alérgico, o si es una persona que va a vivir poco o va a vivir mucho, si es una persona que tiene un carácter fuerte o si es una persona que tiene un carácter débil, etcétera. Todo eso está codificado en el ADN. Entonces el ADN es como un disco duro que guarda información. Ahora, el ARN es el que traduce la información que está guardada en el ADN. ¿Y de qué forma la traduce? Bueno, traduce en el sentido de que esa información guardada la convierte en proteínas que son utilizadas por el cuerpo para formar una estructura del cuerpo o producir una función del cuerpo. Entonces, el ARN es el traductor, es el que hace posible que esa información se convierta en algo físico, que se convierta en algo tangible. Ese es el ARN, el traductor. Es importante decir que, bueno, la mayoría de los organismos vivos contienen ADN y ARN en la misma célula. No solamente en el núcleo,
sino que en otros organelos también, por ejemplo en las mitocondrias. El caso de las mitocondrias en nuestras células contienen un ADN, un ARN, por ejemplo, que solo nos hereda nuestra mamá. Por ejemplo, si usted quiere saber si su mamá es su mamá realmente, se tendría que hacer un análisis del ARN mitocondrial de ella y el suyo. Y de esa manera estaría usted totalmente seguro de que su madre, porque su ARN mitocondrial, que está en las mitocondrias de sus células, solo se lo hereda su madre, su papá no le hereda. Entonces, hay muchos organelos, hay varios organelos que tienen ácidos nucleicos, no solamente el núcleo, ¿no? En el núcleo está la mayoría de los ácidos nucleicos que hay, tanto ADN como ARN están en el núcleo, la mayoría, pero hay unas cantidades en menor proporción que están en otros organelos también. Entonces hay que ver los videos para que usted tenga un poco de más claridad en eso. Ahora, quiero terminar con esta parte, ¿verdad? Quiero hablar rápido de esto, el agua. Hay 4 propiedades importantes del agua como molécula inorgánica que permiten la vida y que facilitan una serie de procesos para los seres vivos. Y que son también propiedades muy propias de la molécula como tal. Vamos a hablar un poco de ello, pero recuerde que la molécula de agua es una molécula bastante sencilla, es una molécula inorgánica, sencilla, que tiene 2 extremos. El extremo de los hidrógenos y el extremo del oxígeno. Resulta que al extremo de los hidrógenos hay una carga parcialmente positiva y en el extremo del oxígeno hay una carga parcialmente negativa. Por eso se dice que el agua es una molécula dipolar, o sea que tiene 2 polos, un polo negativo y un polo positivo. Eso hace que tenga una serie de características físico-químicas bien interesantes. Por ejemplo, una de las propiedades más importantes del agua es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es la capacidad que tienen las moléculas de agua de mantenerse juntas. Es decir, en la naturaleza, una molécula de agua siempre busca juntarse o unirse con otra molécula de agua. Eso se llama cohesión. ¿Cómo podemos entender mejor esto de la cohesión? Bueno, ¿qué pasa cuando usted lanza una piedra a un río o a un cuerpo de agua? Cuando la piedra cae, parece como que separa las moléculas de agua en el lugar donde cayó la piedra. Y en realidad es así. Lo que está ocurriendo es que la piedra está rompiendo enlaces químicos y está separando una molécula de agua de otra o de otras. Pero inmediatamente que la piedra cae, otra vez las moléculas se vuelven a unir por otro enlace químico. O sea que eso es la cohesión, es la capacidad que tienen las moléculas de agua de juntarse y de volverse a unir y de permanecer juntas. Este es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo que puede ayudarnos a entender mejor esto. Cuando una ola viene por la costa y usted ve que la ola rompe sobre las rocas o sobre un rompeolas, usted ve que la columna de agua que formaba esa ola se rompe, o sea que las moléculas se separan. Pero ¿qué pasa cuando las moléculas caen otra vez? La ola se vuelve a formar y se retrae, se hace para atrás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, la acción mecánica de chocar el agua contra las rocas o contra el rompeolas hizo que se rompieran un montón de enlaces químicos que separaron las moléculas de agua. Pero cuando el agua volvió a caer, por la cohesión, se volvieron a unir y volvieron a formar otra vez la ola. Eso se llama cohesión. Es una propiedad específica y única del agua en el universo. Cuando vemos o si queremos analizar la cohesión desde el punto de vista molecular, vemos esto. Recuerde que esta esfera roja es oxígeno y estas dos son hidrógeno. Y los puntos así, las líneas punteadas son enlaces químicos que unen una molécula de agua con otra molécula de agua. Así se vería la composición estructural del agua, del agua líquida en estado líquido. Entonces mire que las moléculas están unidas por enlaces químicos y están unidas en un cierto orden que hace posible que el agua sea líquida en ese momento. Pero esto es la composición estructural de las moléculas de agua cuando son hielo, cuando están congeladas, cuando están en estado sólido. Mire que siempre están unidas
pero ahora forman una composición o un orden estructural diferente, pero siempre están unidas. Esa forma que adquieren, esa composición estructural que adquiere el agua sólida, nos muestra que igual las moléculas siguen estando unidas, pero en otra configuración, de tal manera que el agua ya no es líquida, sino que es sólida. Y en el agua gaseosa se ve que están como más separadas las moléculas, pero siempre están unidas, ¿verdad? Permitiendo que el estado ahora sea un estado de gas. Estas otras dos propiedades son importantes también. La adhesión es otra propiedad del agua y es la que explica por qué el agua permanece unida a otras moléculas. O sea, la capacidad de unirse a otras moléculas, eso se llama adhesión. Eso explicaría por qué usted se moja cuando llueve o cuando le cae agua. Su piel se empapa de agua porque el agua, las moléculas de agua, tienen la capacidad de unirse a otras moléculas o a otras superficies. Eso se llama adhesión. Luego viene la tercera propiedad que se llama tensión superficial, que esta es la capacidad que tiene el agua de subir en contra de la gravedad por espacios muy estrechos y llegar de una parte baja a una parte alta. Eso se llama, eso se llama, no de subir a una parte más alta, sino más bien de mantener una cierta presión en contra de la gravedad. Eso se puede entender mejor de la siguiente manera, esto de la tensión superficial. Aquí en esta imagen y en otras que vamos a ver ahorita. Aquí tengo un vaso de agua o un vaso con agua. Usted a veces, si pone, digamos, un vaso lleno con agua y trata de ponerle un clip encima, con cuidado, va a ver que el clip no se hunde, sino que se queda ahí en la superficie del agua. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el clip no se hunde? Bueno, porque aquí en la superficie, en esta capa de moléculas de agua de la superficie del vaso, se está produciendo una cierta fuerza en contra de la gravedad que mantiene cierta tensión en esa superficie, que es algo como esto, ¿verdad? Si esta es la superficie del agua del vaso, esa tensión superficial es una cierta fuerza que empuja en contra de la gravedad las moléculas de agua que están en la superficie. Claro, la gravedad ejerce presión al sentido contrario, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, aquí en esta superficie del agua se mantiene una tensión superficial y hace posible que a veces los objetos o incluso seres vivos no se hundan. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con este animal, ¿verdad? Que se llama basilisco, que aquí en los pueblos les dicen charancacos, ¿no? Entonces, los charancacos son unos lagartos que tienen la capacidad de caminar sobre el agua, no se hunden. Por eso les dicen en algunos pueblos lagarto a Jesucristo. Porque recuerda que en la historia bíblica Jesucristo en algún momento caminó sobre el agua. Entonces, ¿realmente es así? Sí. Estos animales tienen la capacidad de correr sobre el agua, no se hunden. ¿Por qué razones? Bueno, varias razones, pero una de ellas o dos de ellas es porque el animal en sus patas tiene estructuras que aprovechan la tensión superficial del agua para poder desplazarse, de tal manera que el animal no se hunde en el agua. Lo mismo pasa con muchos insectos, por ejemplo, que usted ve que están como literalmente remando o flotando sobre la superficie del agua y no se hunden porque precisamente también esos animales en sus patas tienen estructuras que aprovechan la tensión superficial del agua para desplazarse sobre ella, no hundirse, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las propiedades del agua, la tensión superficial. Y la otra propiedad se llama capilaridad. La capilaridad es la propiedad que ahí sí permite que el agua pueda moverse en contra de la gravedad de una parte baja a una parte alta. Es la razón por la cual las plantas pueden absorber o tomar agua del suelo, porque las plantas no toman agua del agua de lluvia que les cae. Las plantas obtienen agua que necesitan para vivir del suelo a través de las raíces. Entonces, de las raíces el agua llega a todas partes de la planta, al tallo, a las hojas, al fruto, etc. Llega por capilaridad en contra de la gravedad, porque el agua se puede mover
por espacios muy estrechos, desde abajo hacia arriba, en contra de la gravedad. Eso se llama capilaridad. También explica por qué, igual, los animales podemos mantener una cierta circulación sanguínea, porque la sangre, igual, recuerden que es mucho agua, la sangre, más de un 60% es agua, y explica por qué la sangre puede fluir a todas partes en nuestro cuerpo, aún en contra de la gravedad, a través de vasos sanguíneos muy estrechos como las arteriolas, como las vénulas o como los capilares, ¿verdad? Es por esa capacidad que tiene el agua de hacer eso, de moverse de esa manera. Bien, les recuerdo que mañana tenemos entonces el examen, recordarles, hay que estar pendientes de eso a la hora de examen, 4 a 5, y terminar de ver los videos que yo les subí ayer, porque probablemente el que no los haya visto no ha considerado esos aspectos que aparecen en el video, que ahorita acabamos de tocar algunos, pero que hay algunos otros detalles también que están por ahí, ¿verdad? Entonces, por favor, no deje de ver el video y mañana estaríamos pendientes nada más con la hora del examen. Entonces, si no hay nada más, terminamos por hoy ahí y nos veríamos hasta el día de mañana. Gracias, Lee. Por nada, que tengan buena tarde. Gracias, Lee. Por nada. Gracias. Por nada, por nada. Licenciado, Sí, dígame. estos últimos temas también vendrían, ¿verdad? En el Sí, examen. sí, claro. Sí. Moléculas orgánicas, todas las que vimos, ¿verdad? Carbohidratos, lípidos, grasas, proteínas, ácidos nucleicos. Sí. Más el contenido anterior, ¿verdad? Sí. Claro. Los estudiamos también de ambos libros. Sí, es que usted puede usar cualquiera de los dos. Usted puede usar el libro de Solomon o puede usar el libro de Audiocivic. Y con el contenido, de acuerdo a los temas, usted puede ir estudiando más a profundidad los temas. Entonces, usted puede usar cualquiera de los dos, o si quiere usar los dos, los puede usar también. Le va a llevar más tiempo, pero puede hacerlo. Los libros son cualquiera de los dos, puede utilizar, ¿verdad? Es Ok, para reforzar el contenido, porque en realidad yo solo doy resúmenes, ¿verdad? Cuando usted lee es cuando se da cuenta del contenido más amplio que hay para cada tema. Yo solo doy resúmenes, nada más, ¿verdad? gracias. Listo.